Ya, para la composición de funciones utilizaremos el siguiente ejemplo de la guía resumen de la prueba 1. Dice, el precio por kilogramos en pesos de la palta chilena depende de la cantidad producida durante la temporada. Entonces aquí hay dos cosas a destacar, o cosas importantes a destacar, que el precio depende de la cantidad producida, Y otra cosa importante dice, esto según la función, y aquí me entrega la función, ¿cierto? Entrega la función. Donde la cantidad C está en miles de unidades, ¿ya? Ahora, C representa otra variable, ¿ya? A tener en cuenta esta variable C. Dice, la temperatura promedio T en grados Celsius, entonces aquí temperatura durante la temporada influye en la cantidad de paltas producidas de acuerdo a la producción, o sea, cantidad de paltas producidas, ¿ya? Entonces la cantidad de paltas, lo que me está diciendo este enunciado es que la cantidad de paltas depende de la temperatura promedio, como lo muestra la siguiente función, esta función que está aquí, ¿cierto? Esta función, ya. Dice, y en miles de unidades. Entonces me piden determine PDT. Entonces para determinar PDT debemos establecer la relación que existe entre cada una de las variables. Lo primero que sabemos es que el precio que está dado por la variable P depende de la cantidad producida. Depende de la cantidad producida. ¿Ya? Que está dada por la variable C. Ahora, la cantidad producida depende de la temperatura promedio. Temperatura promedio, ¿cierto? Por la variable T. Entonces, lo que nos pide cuando dice determine PDT es la relación que existe entre el precio y la temperatura promedio. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos? Que el precio tiene una fórmula, ¿sí? El precio, como primer lugar, el precio es la fórmula 1300 menos 4C. Ahora, mi segunda fórmula es la del costo. Dice el costo. O sea, no, la cantidad producida. La cantidad producida depende de la temperatura promedio, que es igual a, la voy a reordenar un poquito, 5 más 10t menos t cuadrado partido en 3. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Combinar estas dos. ¿Para obtener qué? Para obtener PDT. O sea, la relación que existe entre el precio y la temperatura. Entonces, ¿cómo combinamos? ¿Qué nos dice el álgebra que tenemos que hacer? Entonces, P depende de C y C depende de T. Por lo tanto, donde hay una C, vamos a reemplazar por esta fórmula. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que P es igual a 1300, P de C es igual a 1300 menos 4C. Ahora, por 2, ¿qué es lo que está aquí? Eso que está ahí. Por 2 tenemos que P de T va a ser igual a 1300 menos 4 por C.
pero C ya sabíamos que vale. C ya sabemos que vale esto que está aquí arriba, esto que está aquí. C vale eso. Entonces, en vez de escribir C, vamos a escribir toda esa expresión. Entonces me quedaría 5 más 10t menos t cuadrado partido en 3. Entonces aquí encontramos nuestra función p de t. Ya, entonces estamos listos con la función p de t, con la interpretación que en el fondo nosotros detallamos la relación de dependencia que existe entre las variables, indicando siempre la unidad de medida, en este caso el precio que se mide en pesos y la temperatura promedio que se mide en grados Celsius. Ahora, en la tercera parte nos piden, o la tercera pregunta, ¿cuál sería el precio del kilogramo de palta si la temperatura promedio durante la temporada fue de 10 grados Celsius? Lo que en el fondo nos están pidiendo es calcular el valor de P de 10. Entonces, para calcular el valor de P de 10, no vamos a utilizar la función P de C, sino que utilizamos la función P de T, que es esta que está aquí, porque esta es la que tiene temperatura promedio. Entonces, ¿cómo sería? Serían los 1300 menos 4 por paréntesis 5 más 10 por 10, que es la temperatura promedio, menos 10 al cuadrado partido en 3, ¿cierto? Y eso nos da el P de 10. P de 10 nos da un valor de 1013,3 periódicos. ¿Sí? Ahora, debemos responder a la pregunta. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería el precio del kilogramo de palta, el precio del kilogramo de palta,
Si la temperatura promedio, promedio, durante la temporada, fue de 10 grados Celsius, es de 1.013 pesos aproximadamente.